Voy a estar ocupado aquí, por favor. Ciérreme ahí, por favor. Mi joven, buenas noches. Por razones de otras circunstancias, tenemos que trabajar pues a través de este recurso. Estaremos compartiendo con ustedes la pantalla. Eso es parte del trabajo que teníamos que revisar el día de mañana en nuestra clase. La primera sección corresponde precisamente a la cuestión de la neurona. Seguimos trabajando sobre el sistema nervioso y pues vamos a hacer una revisión aquí general de lo que viene siendo esta, que es la célula base, la célula principal de lo que viene siendo el sistema nervioso. Correcto. Bueno, aprovechando una revisión en este sentido, lo cual vamos conociéndola, como decir, se las presentamos. En este caso, viene siendo lo que es la parte del cuerpo neuronal, donde encontramos pues lo que es el citoplasma con su núcleo, y como es propio entender, dentro del citoplasma pues tenemos, igual que en todas las células eucariotas que conforman nuestro organismo, todos sus organelos, el mismo citoesqueleto, su contenido propio de ADN. Nos encontramos con lo que vendrían siendo todo lo que son las dendritas, que sirven también para establecer conexiones con otras neuronas, y esta parte muy larga que viene siendo precisamente lo que es el axón. Y hay que considerar que algunas de las neuronas tienen precisamente esto, que no son propiamente cápsulas, sino que más vienen siendo precisamente la presencia de las vainas de mielina, que permiten la transmisión del impulso nervioso. Y como pueden ustedes notar aquí, vean que el mismo documento nos está señalando la separación que existe entre una parte de una vaina y otra. Es a lo que se le va a identificar como el nodo de Rambier. Bien, de la estructura general de una neurona. Ok, pues entonces avancemos. En lo que se refiere a la estructura ya un poquito más en detalle, el núcleo pues es una estructura visible y única donde vamos a encontrar el material genético, y pueden existir uno o dos nucleolos, y también, como es propio, algunas otras estructuras muy propias de lo que es la neurona. El cuerpo neuronal, también conocido como el soma o pericarium, perdón, aquí hubo un error, pericarium, contiene pues todos los organelos, como ya estábamos comentando, los ribosomas, porque también ahí existe la propia síntesis de proteínas, y las mitocondrias para la producción de energía, y el aparato de Golgi con sus propias funciones como corresponde. Y esta estructura, que es muy particular en la neurona, que son los cuerpos de Nissl, que corresponden a lo que vendría siendo el retículo endoplásmico rugoso en las demás células del organismo. Las dendritas, que son las ramificaciones que favorecen precisamente la relación y la unión con otras neuronas vecinas para formar lo que vendrían siendo las sinapsis. Más adelante tenemos otro archivo que habla un poquito acerca de este particular, en qué consiste y cuáles son las variantes de la sinapsis. El axón, que como ya vimos es una prolongación muy larga del cuerpo neuronal, y que pues precisamente favorece el impulso nervioso del organismo. Bien, avancemos. Bueno, esto ya lo acabamos de revisar, y tenemos de considerar entonces ahora un asunto importante desde el punto de vista histológico. Vamos a encontrar 5 tipos de neuronas. Primero vamos a encontrar las que, bueno, por el mismo nombre nos va orientando para entender qué tipo de forma es la que tiene. Las piramidales pues tienen más o menos forma de pirámide. Las fusiformes son más bien cilíndricas y alargadas, similar a lo que sucede con las fibras musculares. Las poliédricas tienen una forma geométrica muy diversa, ¿verdad? Muy poco definida, y múltiples caras. Esto es precisamente muchos, y muchos lados, ¿no? Las células neuronas estrelladas, pues la palabra misma también nos lo está diciendo, y las neuronas esféricas, que vienen siendo más o menos de tipo, pues no propiamente circular, sino más bien esféricas, como el nombre lo menciona. Aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen que nos permite ahora considerar algunos otros aspectos. Podemos considerar, aquí tenemos esta neurona estrellada, noten lo que viene
siendo el cuerpo neuronal, su axón y sus dendritas, que más bien parecían ser muchos axones, ¿no? La piramidal, pues tiene un, digamos que podría ser esto, imaginándonos una base, y ya ven que la pirámide se extiende hacia la parte superior más o menos en forma como de un cono o de un triángulo. Entonces esto vendría siendo la parte pues de la punta del triángulo. Y en este caso, esta es la célula, era una neurona de Purkinje, y notemos las muchas ramificaciones que tiene partiendo precisamente de lo que viene siendo el cuerpo neuronal. Por otro lado, vamos a considerar también que las neuronas pueden clasificarse considerando el número de ramificaciones que tienen. Partiendo del núcleo, podemos encontrar que hay unas dos extensiones, por eso es que es bipolar, ¿verdad? Una parte para acá y otra hacia acá. La neurona granular que tenemos aquí se encuentra en el cerebro propiamente, que es una monopolar, porque da la impresión de que tiene una sola ramificación, y pues no tiene, sino que tiene muchas, o la monopolar, que partiendo del núcleo solamente se ve la extensión hacia un solo lado. Las motoneuronas, esto es por el tipo de función ya que desempeñan, es decir, están relacionadas con el movimiento, y la neurona amacrina que vamos a encontrar en la retina. Como ustedes tienen que familiarizarse más con esta, pues es el tipo de neuronas que le va a dar, pues, para verdad mucho trabajo. Por otro lado, bueno, aquí tenemos la clasificación básica general de las neuronas de acuerdo a su polaridad. Vamos a encontrar 5 tipos, dijimos, las unipolares, que tienen pues un solo axón que se extiende, y precisamente junto con la dendrita al mismo tiempo. Lo vamos a encontrar primordialmente en los invertebrados. Esto pues no aplica con nosotros, ustedes lo saben, de acuerdo a la clasificación general de los seres vivos, nosotros más bien somos vertebrados. Bien, pues tenemos las monopolares, ¿verdad? Que ya las habíamos considerado. Dice aquí, la neurona tiene una dendrita que se bifurca en 2 ramas. Los ganglios posteriores de los nervios espinales es donde los vamos a encontrar, es decir, en la parte posterior de la médula espinal. Las neuronas bipolares tienen pues su axón y una dendrita, y dice aquí los encontramos en los ganglios vestibulares. Esto pues no nos toca a nosotros como buenos optometristas, sino esto más bien es asunto que van a atender los otorrinos, porque lo vamos a encontrar precisamente a nivel del oído interno. Por otro lado están las multipolares, con axón con múltiples dendritas, y son la gran mayoría, como pueden ustedes ver, la gran mayoría de neuronas quedan clasificadas en este grupo, las multipolares. Y las anaxónicas, pues son neuronas que no pueden distinguirse el axón porque es muy pequeñito. De ahí la raíz que tiene aquí, ¿verdad? Ana, que significa privado de axón, o sea, an es privativo de, es lo que significa la raíz griega en este sentido. Y pues vean ustedes, la retina tiene precisamente de este tipo de neuronas. Por otro lado, tenemos también la clasificación de acuerdo al tipo de actividad que realiza, y aquí tendríamos que considerar las neuronas motoras, que están relacionadas con el movimiento, las neuronas sensoriales, que están relacionadas precisamente están capacitadas para percibir cierta información un tanto específica, como vienen siendo las que tenemos a nivel del oído, el olfato, pero aquí vemos el gusto, es decir, a nivel de la nariz por el olfato, en la lengua por el gusto, en la superficie corporal, no solamente hablamos de la piel, ¿no? Sino que también a nivel de algunos otros órganos, porque, por ejemplo, el tacto, cuando percibimos el llenado de la vesícula, perdón, de la vejiga urinaria, pues es una sensación que se proporciona a través de este órgano de los sentidos en el oído, y primordialmente, como ustedes lo saben, la vista, neuronas sensoriales. Por otro lado, tenemos las interneuronas, o que son neuronas de asociación o integradoras, que son las que vamos a encontrar primordialmente a nivel, dice aquí, ¿verdad? Ubicadas en zonas específicas del sistema nervioso central, como puede ser uniendo las 2 astas que existen en la médula espinal, es decir, enlazan la neurona sensitiva con la neurona motora. En cuanto a la velocidad de conducción, es importante que nosotros consideremos lo que
los resultados que nos permiten analizar los estudios de electromiografía, es decir, no en todas las neuronas se transmite el estímulo de la misma manera. Aquí tendríamos, por ejemplo, dice, vamos a leer tal como está, la neurona es una célula altamente especializada en la recepción, procesamiento y conducción de la información mediante señales eléctricas y químicas. Son dos maneras en las que transmite, pero notemos el papel central. Recepción, o sea, recibe, procesa y conduce. NBC es una abreviatura, dice aquí, análisis de conducción nerviosa, evalúa la integridad de los nervios. Son siglas precisamente que corresponden a la electromiografía y otros estudios, vamos a decir, similares. Y pues la electromiografía evalúa la capacidad de respuesta muscular. Entonces, mediante este estudio evaluamos la conducción, favorece de si pasa o no pasa, y en este caso la respuesta, ¿qué tanto es? ¿Verdad? Para medirlo. En cuanto a los nodos de Rambier, esto es una cuestión ya de estructura, que ya lo comentábamos al principio. Existen precisamente en las neuronas que se les clasifica como neuronas mielínicas, porque tienen la presencia de mielina. Existen otras que no lo tienen. Hay que mencionar que en el caso de las neuronas de mielina o mielinizadas, el estímulo nervioso va como brincando, ¿verdad? Es una transmisión saltatoria y esto es mucho más rápido que en las fibras amielínicas. En las amielínicas va transmitiéndose de manera directa y como que llama la atención que justamente la saltatoria sea más rápida que la continua. Pero bueno, pues así sucede. Aquí tenemos en este caso, volvemos al asunto de la despolarización de la membrana, sus potenciales de acción, ¿verdad? Y cómo se va transmitiendo el impulso, en este caso la transmisión continua y en este otro caso la transmisión saltatoria que se va pasando por el axón y venciendo precisamente la presencia de las vainas de mielina. Entre vaina de mielina y vaina va brincando el estímulo y eso es como va pasando de una célula a otra. Entonces aquí tenemos la propagación, aquí inició, aquí avanza y aquí continúa. Lo mismo aquí, está avanzando y sigue adelante hasta llegar a la parte final del axón. Volvemos al asunto, ¿verdad? De la despolarización, como tenemos nosotros el tema en lo que ya conocemos, normalmente lo que existe de una manera más abundante a nivel del líquido extracelular viene siendo la concentración de sodio, que una vez que se despolariza la membrana pasa hacia el interior y el potasio pasa al exterior para favorecer ese movimiento, como podemos ver acá, positivo, y a medida que va avanzando se intercambian las cargas y es como va avanzando esto, el estímulo con este proceso de la polarización y despolarización y repolarización. Este es el asunto que se da en la cuestión de los nodos de Rambier, como también va saltando, pero el fenómeno de polarización en potencial de reposo, despolarización cuando viene el potencial de acción y la repolarización cuando termina, todo esto se va repitiendo de todas maneras. Esos principios generales no se pueden alterar. ¿Qué modifica la conducción a nivel del nervio o de la fibra nerviosa? El potencial de acción se origina en el cono del axón y es conducido por el axón a los axones terminales. Entonces, el potencial de membrana siempre es predecible y si cambia la permeabilidad de la membrana a los iones. Una vez que viene el estímulo, pues viene el cambio, como ya revisamos en la primera sección de nuestra materia. La apertura de los canales de potasio, es decir, cómo se va presentando, se van dando estos pasos, se abren los canales de potasio, se abren los canales de sodio, se abren también los canales de cloro y aun cuando aquí no está presente el calcio, como sucede en el caso de fibra muscular, el calcio también es otro de los iones que toman mucha importancia, en este caso en el potencial de acción. Porque estamos hablando de la fibra nerviosa, son estos tres los que interesan mucho, potasio, sodio y cloro, para que se pueda llevar a cabo esta transmisión. Bien, pues nada más para seguirlo comentando, ¿verdad? El asunto de cómo se lleva a cabo la despolarización y sigue la transmisión del estímulo y que se puede graficar e incluso quedamos que se puede medir. Bien, tenemos también acá dice, ¿verdad? Los canales en reposo, ¿qué es lo que sucede? Estos canales dice, regulados por el voltaje que se encuentran cerrados cuando la membrana está sometida a potencial de reposo. O sea, están cerrados manteniendo la concentración elevada de sodio en el exterior y de potasio en el interior. Pero cuando una región de la membrana plasmática se despolariza,
se abren en un conducto por un corto periodo de tiempo, permitiendo pues el movimiento de los iones que ya estuvimos revisando. El transporte a nivel del axón. Esto, pues precisamente la parte, esa cola que tiene pues, nuestra neurona y precisamente sigue también, va cumpliendo y atendiendo precisamente ese fenómeno de la despolarización para que se lleve a cabo esa transmisión del impulso nervioso. Leemos textualmente el mecanismo. La propagación del potencial de acción por canales de sodio. Las proteínas que forman los canales de sodio dependientes de voltaje propagan el potencial de acción en una sola dirección, es decir, es unidireccional y sin disminución, es decir, continúa tal cual, ya que la apertura de los canales de sodio detrás del potencial de acción se evita por la hiperpolarización de la membrana causada por la apertura de los canales de potasio regulados por el voltaje. Es decir, una vez que inició, tiene que continuar en el sentido tal como va la propagación del estímulo. Y se abre un canal, se abre el otro y continúa esta propagación. Bien, pues para aumentar aquí un poquito este asunto y entrando un poquito más en detalles, dice aquí va un solo ion de potasio por cada 3.000 a 3 millones en el citosol se intercambia por uno de sodio extracelular para generar el cambio de la polaridad de la membrana. Entonces, son ya detalles un poquito de tipo funcional, pero que también conviene tenerlos en cuenta. Bueno, volvemos al asunto de la gráfica, que ya quedamos, ¿verdad? La despolarización que tiene una intensidad y es posible medirla tanto en la cuestión del voltaje como también en la duración del tiempo. ¿Sí? Voltaje y tiempo son dos factores importantes que se van a estar considerando siempre. El sistema de neuroglía. Esto es nuevo para ustedes, muchachos. Tenemos que ponerle un poquito de cuidado a este punto, perdón, que es la neuroglía. Son células que ayudan en la cuestión del sostén tanto metabólico como mecánico y protección de las neuronas. Tres funciones importantes, ¿sí? De sostén, por un lado metabólico, mecánico, es decir, como que la amarran, y por otro lado la parte de protección. Son células interesantes que existen precisamente a nivel del sistema nervioso. Sí, generalmente cuando hablamos de sistema nervioso pensamos nosotros en lo que viene siendo la neurona. Sí, porque es la célula principal, pero no es la única. Siempre vamos a encontrar un gran número de otras células. Dice aquí, ¿verdad? El sistema neuroglía se caracteriza por cuanto sus células son mucho más numerosas. Puede haber hasta 10 veces más células de neuroglía que neuronas. O sea, notemos la cantidad tan importante que existe precisamente en ellas. Aquí tenemos una clasificación general, la neuroglía central, es decir, a nivel del sistema nervioso central, que vamos a encontrar la macroglía, son células grandes, y la microglía, donde vamos a encontrar estas dos células interesantes, que son en este caso los astrocitos, los oligodendrocitos. Y las células ependimarias que están contenidas, ependimo, hay que acordarnos de morfología, es precisamente el canal o el conducto que existe a nivel en la parte central de la médula espinal. Ahí existen estas células que así reciben este nombre, células de la neuroglía central. La neuroglía periférica la vamos a encontrar como que el nombre mismo lo dice, a nivel de los nervios, y ahí tenemos a las células de Schwann, las células satélites y las células de Müller que vamos a encontrar primordialmente a nivel de la retina. Bien, a nivel de la neuroglía central, son 4 tipos de células que vamos a hallar ahí. Astrocitos, oligodendrocitos, las células de la microglía como tal y células ependimarias. En la otra lámina mencionamos 3, pero aquí, bueno, más bien aquí están, ¿no? La macroglía, astrocitos, oligodendrocitos y las células ependimarias. Están las 4. Que con los astrocitos tienen forma más o menos de estrella, astro, ¿verdad? Y hay dos tipos, pueden ser protoplasmáticos, que los encontramos en la sustancia gris del sistema nervioso central, y los astrocitos fibrosos, que los encontramos en la sustancia blanca, también del mismo sistema nervioso central. Bien, son células estrelladas que dan precisamente la imagen o la impresión de tratarse de estrellas, de ahí el nombre que reciben. Ustedes perdonen aquí mis vecinos, ¿verdad? Están contentos, ahí les dejamos un poquito de ritmo. Bien, el astrocito a que se dedica tiene precisamente, es depredador de los iones y residuos del metabolismo neuronal,
que se acumula por ahí, ¿verdad? Van funcionando como si fueran el sistema de limpia del sistema nervioso y también intervienen en el metabolismo energético al descargar glucosa a partir del glucógeno almacenado, o sea, desdoblan el glucógeno favoreciendo la liberación de glucosa. Perdón, me pasé. Y también dice aquí son pies vasculares, metabolizan productos tóxicos, tanto pueden ser medicamentosos o nutritivos. Los alimentos, los nutrientes, llega un momento en que producen ciertas sustancias, como pueden ser los radicales libres o algunas otras moléculas que pueden ser tóxicas para la neurona. Entonces los astrocitos como que la hacen de sistema de limpieza y las eliminan. También igual intervienen en las zonas lesionadas precisamente para ayudar en el proceso de la cicatrización a nivel del sistema nervioso central. Oligodendrocitos. Se parecen a los astrocitos, son más pequeños y su función es elaborar y conservar la mielina sobre los axones del sistema nervioso, o sea, para que la mielina se conserve. Entonces, notemos que estos son sumamente importantes y son los que en un momento dado, al dejar de funcionar, pues nos van a generar problemas bastante serios, ¿no? Cuando hablamos de la desmielinización, como sucede con algunos problemas degenerativos del sistema nervioso central. Microglía. Están diseminadas por todo el sistema nervioso central, son células pequeñas, su función son los macrófagos, también como que ayudan a los astrocitos, precisamente para eliminar desechos que existen por ahí y algunas células dañadas a nivel del sistema nervioso. Bien, por otra parte, leemos textualmente, dice, a diferencia de otras células de neuroglía que se derivan del tubo neural, las células de neuroglía se originan de la médula ósea y son parte del sistema de macrófagos, como estábamos comentando. Tenemos también las células ependimarias, ya comentábamos que están dispuestas en el conducto del epéndimo, en el centro de lo que viene siendo la médula espinal. Es un neuroepitelio, o sea, es una capita de células muy finita que está ahí cubriendo. Su función principal es la formación e intercambio y circulación del líquido cefalorraquídeo. Esto sin olvidarnos de los plexos coroideos, por favor, no coroides, ¿sí? Coroides es una de las membranas del ojo. Aquí estaríamos hablando de los plexos coroideos que existen a nivel de los ventrículos y es donde primordialmente se forma el líquido cefalorraquídeo, según ya lo revisamos. Bien, vamos avanzando. Las células de la neuroglía periférica. Tenemos 3, células de Schwann, células satélite y las células de Müller. Tenemos en las células de Schwann, perdón porque esto me quedó mal acomodado aquí. Estas son células aplanadas, rodean la vaina de mielina y se llama neurilema o vaina de Schwann. Esta vaina envuelve, dice aquí varias veces, el axón, dejando espacios a ciertos intervalos que son los nodos de Rambier. Ya lo revisamos en la lámina inicial de esta presentación. En las células satélites o capsulares son células de sostén, notemos, y rodean los cuerpos neuronales. Se les identifica mejor, dice aquí, en las neuronas pseudounipolares de los ganglios de la raíz posterior de los nervios espinales, es donde predominan más y están ahí dispuestos precisamente para cumplir con su función. Bien, ¿y qué más tenemos por aquí? Esta es la parte de lo que se refiere a la neurona. Pasamos ahora a otro apartado. Vamos a revisar algo sobre lo que viene siendo la sinapsis, jóvenes. La sinapsis. Vamos a ampliar esta imagen. Y tenemos entonces la sinapsis. Vamos a tratar de entender de qué se trata esto. Aquí tenemos un dibujo, un esquemita muy sencillo. Este vendría siendo, ¿verdad? La parte final de un axón. Y esta es la parte donde termina. Y esta vendría siendo la parte donde continúa precisamente la estructura. Vamos a explicarnos. Esto pertenece a una neurona y esto pertenece a otra. No quiero decir que esto sea un axón y esto sea un cuerpo neuronal de la neurona que sigue, porque como veremos aquí existen varios tipos de sinapsis. Entonces, la parte de donde termina una neurona y inicia la otra, pero notemos que no hay una relación muy estrecha, es decir, no están pegadas, sino que nada más existe un acercamiento
y entre una parte final de una y la parte inicial de la otra, es ahí donde se van a liberar precisamente los neurotransmisores, que el archivo ya está en su correo para que lo puedan revisar, por favor. ¿Qué son los neurotransmisores? ¿En qué consisten? Son los que llevan el estímulo y favorecen que éste se siga avanzando. Entonces tenemos aquí, pues ya la lámina lo está diciendo, en este caso partícula, perdón, se trata del axón terminal donde termina una neurona, ay, disculpen, y el espacio sináptico, que es lo que separa una de la otra, y el botón dendrítico. Entonces, ¿qué es esto? Es una dendrita y este es el axón de una y la dendrita de otra. Seguimos. Veamos. Sinapsis, entonces, es la manera estructural en que se comunican y organizan las neuronas del sistema nervioso. Precisamente es una conexión de tipo funcional, ¿verdad? Precisamente que se lleva a cabo. Volvemos al esquema, la parte final de una neurona, vuelve a esquematizarnos aquí lo que es la parte del axón, las vesículas con el neurotransmisor que se libera precisamente por un proceso de exocitosis, se deja en el espacio sináptico para que de esta manera se estimulen los receptores de la siguiente neurona que viene siendo en este caso, acá nos dice, ¿verdad? Que viene siendo, pues, es una parte de la siguiente neurona, ya no se especifica aquí de qué se trata exactamente, si será el cuerpo, el axón o una dendrita. Total, lo importante aquí es que el neurotransmisor se une a los receptores de la siguiente neurona para que el estímulo siga adelante. Correcto. Entonces, el sistema nervioso central, en la sinapsis, es la comunicación entre una neurona con otra. En el sistema nervioso periférico, la transmisión de la información, como dice aquí, sucede de una neurona y una célula efectora que puede ser un músculo o una glándula. Atentos con esto. La sinapsis también no propiamente va a terminar con una neurona, sino que puede terminar con una célula a la que va a estimular, en este caso, el músculo que se veremos ya en la siguiente semana, la unión neuromuscular, o bien con una glándula, porque no olvidemos que el sistema endocrino, donde están las glándulas, con el sistema nervioso, están íntimamente relacionados. Caso concreto, vemos con el ojo una amenaza, oímos con el oído algo que nos pone en alerta, va a responder la suprarrenal liberando adrenalina. Entonces hay una íntima relación entre ambos sistemas, porque son precisamente los sistemas de relación y también de comunicación con el medio exterior. Ok. La sinapsis entonces permite la información de una neurona se transmite que sea filtrada e integrada. Esto de integrar quiere decir se va a trabajar para saber si esto conviene, no conviene, bueno, y de alguna manera se regula para que pueda ser transmitida en la dirección como corresponde, ¿verdad? Y llevar precisamente hacia el receptor de la señal con el propósito de que se cumpla el objetivo. Es conveniente considerar entonces que la señal pasa de la neurona presináptica antes de la sinapsis y sigue adelante por la neurona postsináptica. Presináptica, pre antes de la sinapsis, postsináptica, post después de la sinapsis. La sinapsis es el punto donde se unen fisiológicamente dos neuronas. Bien. Tenemos entonces, por un lado, la sinapsis eléctrica. Aquí vamos a entrar en algunos detalles. Esperamos alcanzarnos a explicar. Dice aquí, la primera es que por ser una comunicación directa es rápida y casi inmediata. Y la segunda es la sincronización, o sea, que es la propagación de la información por interconexiones controlando los grupos de neuronas o fibras oculares. Pues esta es una información directa del funcionamiento del ojo, ¿verdad? Cómo es que se lleva a cabo. La sinapsis química es más lenta. ¿Por qué razón? Porque precisamente consiste en esto. Tiene que liberarse el neurotransmisor, o sea, viene el estímulo, tiene que acumularse el neurotransmisor, tiene que liberarse por un proceso de exocitosis y después de esto unirse con los receptores de la neurona postsináptica y continuar el estímulo. De ahí por eso es que es más lento. Y está claro, las neuronas no se tocan, es decir, no hay una relación directa que estén estrechadas o pegadas, sino que siempre va a existir el espacio entre una y otra. La transmisión sináptica.
Es que en qué consiste es el proceso de transducción de la señal, precisamente, ya sea de manera química o eléctrica, con el propósito de continuar por la célula postsináptica. La transmisión sináptica, dice acá, ¿verdad? Las principales clases de neurotransmisores son de tipo aminoácidico, o sea, son aminoácidos, como sucede con el glutamático y el ácido gamma aminobenzoico. Esto es lo que significa esta abreviatura. Por otro lado, tenemos monoaminas, donde vamos a encontrar la dopamina, noradrenalina, serotonina y la acetilcolina. Vamos a encontrar también péptidos, es decir, aquí vamos a encontrar varios aminoácidos juntos, donde, como es el caso, dice aquí, ciertos gases difusibles, como es el asunto del óxido nítrico, moléculas derivadas de lípidos, como sucede con los endocannabinoides. Estos vienen siendo, pues si lo vemos a nivel del mercado o de la calle, pues aquí tenemos el caso de la marihuana, que el principio activo de la marihuana, pues si no lo saben o lo tienen que ir conociendo, es el tetrahidrocannabinol, el THC. O nucleósidos y derivados, como sucede con la adenosina y el ATP. Notemos que entonces, cuando hablamos de los neurotransmisores, vamos a encontrar varios tipos de moléculas, cada uno con su propia función y como es propio con sus propios receptores. De tal manera que, por ejemplo, la noradrenalina funciona con una neurona, no funciona con otra. Algo así más o menos. Por otro lado, también, bueno, ya lo estamos comentando y el dibujo es muy esquemático, como los neurotransmisores se organizan y se acumulan en gránulos, que llegado el momento son liberados al espacio sináptico para que puedan ser captados por la neurona postsináptica. Y obviamente esto también, noten ustedes lo que menciona aquí, leemos tal cual, ¿verdad? Que esos granulitos liberan su contenido cuando un potencial de acción alcanza dicho terminal y causan un aumento del calcio por activación de los canales de calcio dependientes del voltaje. O sea, el voltaje mismo que se genera, esto precisamente favorece que se abran esos canales de calcio y estos puedan también continuar con la función o la propagación del estímulo. Aquí menciona algo diferente, es un único neurotransmisor activa normalmente varios subtipos de receptores. Uno. Y los receptores se clasifican como canales iónicos dependientes del ligando o receptores acoplados a proteínas G. En este caso, el neurotransmisor va a llegar, pero como quien dice, necesita que alguien más le eche la mano, porque no llega directamente al receptor. Tiene que haber alguien, en este caso se habla de proteínas muy específicas que vienen ayudándole como para acoplarse, para que puedan eslabonarse, puedan unirse y puedan cumplir con su función. Si estos ligandos o proteínas específicas no están presentes, esa transmisión no se va a llevar a cabo. Aunque tengamos mucha presencia de neurotransmisor, al faltar aquí el ligando, esto no puede continuar. Es un ejemplo como sucede si se cae la señal. Es decir, de origen está transmitiendo, sí. Sin embargo, como la señal se cayó, hubo algún problema, la señal ya no puede continuar. Algo así más o menos viene sucediendo en este caso. Bien, por otra parte, ya acaba después de liberados, la mayoría de los transmisores son transportados de vuelta hacia el interior de la terminal presináptica, o sea, lo que ya no se ocupó se devuelve, se acumula otra vez. ¿Por qué razón? Porque no hay pérdida. Lo que no se ocupó se vuelve a utilizar. Es como nosotros en el caso del dinero. Vamos y compramos y en la tienda o donde compramos siempre nos dan cambio. El cambio no lo botamos. Lo que hacemos es guardarlo porque no, nos puede ser útil posteriormente. Igual sucede aquí, ¿verdad? Y también dice acá, leemos otra vez, son transportados de vuelta hacia el interior del terminal presináptico o gracias a la glía o proteínas especializadas localizadas en la membrana plasmática denominados transportadores. Por otra parte, aquí tenemos otra familia distinta de transportadores, es la responsable de bombear los neurotransmisores hacia el interior de las vesículas sinápticas. También existe un sistema de bombeo, algo similar a lo que ocurre con la bomba de sodio y potasio. Bien, por acá tenemos los transmisores, transportadores de neurotransmisores son importantes, dianas, o sea, acá al hablar aquí de diana, ¿de qué estamos hablando? Precisamente de que se trata de ciertas células o moléculas muy, muy específicas. Si me permiten poner el ejemplo, como sucede con la llave de nuestra casa. Cada uno de nosotros carga generalmente un juego de llaves, pero no con esa yo puedo abrir la casa de alguno de ustedes. Ustedes tienen la llave
precisamente diana específica para la chapa de la puerta de su casa. Entonces, igual sucede, los neurotransmisores son muy importantes precisamente para ciertos receptores muy específicos. Leemos tal cual. Los transmisores, los transportadores de neurotransmisores son importantes dianas de muchos fármacos antidepresivos y drogas psicoestimulantes como la cocaína o las anfetaminas. Es decir, tienen una función, pero también en un momento dado como que pueden ser engañados por este tipo de sustancias. De ahí pues es una referencia, aunque no es ahorita el tema, pero es algo que nos permite también de alguna manera ir teniendo la idea de cómo es que se da este asunto de la farmacodependencia. Es decir, el neurotransmisor es muy específico con el transportador, pero como que estas otras, no son las únicas, pero como que estas otras de alguna manera engañan y se enganchan con el transportador y pues también llegan a generar cierto efecto. Bien, continuamos. Las proteínas, dice acá, responsables de la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana plasmática y presináptica, membrana plasmática presináptica, o sea, la membrana que está en este caso, pues seguimos refiriendo, ¿no? Aquí en el dibujo tenemos un axón, no porque sea el único. Entonces, dice acá, volvemos, las proteínas responsables de la fusión es juntarse, que se pegan las vesículas presinápticas con la membrana plasmática presináptica, un proceso llamado exocitosis, han sido identificados y extensamente caracterizados. O sea, se juntan las vesículas y después de esto son expulsados. Exo es hacia afuera de la célula, exocitosis, hacia afuera de la célula y se dejan precisamente en el espacio sináptico para que continúen con su función. Por otro lado, dice acá, alguna de estas proteínas son las dianas de toxinas bacterianas, como sucede con la toxina tetánica o botulínica, o sea, el tétanos y la intoxicación también por esta otra por este problema, o el veneno de la araña viuda negra, la alfa-latratoxina. Entonces, ¿qué pasa? Que esos venenos, o esas toxinas, perdón, llegan aquí y ocupan el lugar, entonces queda bloqueada la función del neurotransmisor y ya no se cumple con su función. Bueno, tenemos después de la exocitosis, que es lo que sucede, las vesículas sinápticas se reciclan y se reutilizan rellenándose de nuevo del neurotransmisor. O sea, las vesiculitas no se pierden. Consideremos que fueran como pequeños monederitos. Se vacían, se recuperan y se vuelven a llenar. Y se vacían, se recuperan, se vuelven a llenar. Y así se la van llevando, ¿verdad? Para cumplir con su función. Potenciales eléctricos neuronales. Vamos a considerar este punto que tenemos. Bien, es importante considerar que los potenciales también de las neuronas, pues tienen su propio potencial. No todas las neuronas tienen exactamente la misma, al graficarse, al medirse, no todas tienen exactamente lo mismo, pero todas cumplen con lo que ya estuvimos revisando en la primera sección de la materia, que se refiere precisamente a ese punto donde iniciamos, hay que acordarnos el punto de lo que es la membrana en reposo, el potencial de reposo, que generalmente está ubicado entre menos 60 a menos 90 milivoltios, según los autores, entre ellos Guyton. Y una vez que se lleva a cabo la presencia del estímulo y ahí inicia la despolarización con el movimiento de los iones de sodio hacia el interior y de potasio hacia el exterior, se inicia entonces con eso y en la gráfica se empieza a mover hacia lo que viene siendo la línea del umbral hasta rebasar al punto máximo de acuerdo al estímulo que puede resistir la célula o la membrana, mejor dicho, y de ahí empieza el periodo refractario donde la célula no puede recibir, no, aunque reciba, no puede responder al estímulo porque la membrana es necesario que se repolarice. Ese principio general también sucede con lo que viene siendo las neuronas. Bien, chicos, tenemos un tercer apartado, un tercer documento que son precisamente sobre los neurotransmisores. La cuestión del tiempo en este sistema que estamos utilizando en este instante ya no nos da oportunidad de revisarlo. Se les deja en su correo para que lo trabajen, por favor. Se organizan en 3 equipos. Cada equipo va a elaborar un total de 5 preguntas, es decir, en total van a elaborar 15 preguntas y
yo el día de mañana les hago llegar a través de la plataforma los 3 archivos con estas indicaciones para que a través de la plataforma me cumplan con su tarea. Sería eso lo que tendríamos que atender por esta oportunidad. Muy bien. Bueno, digo yo el día de mañana porque ahí les voy a dejar el archivo a la mano para que lo puedan tener una vez que ya quede procesado. Por el momento sería todo. Pues para mí es la noche, ¿verdad? Pues buenas noches, ya en el momento que lo revisen, quizás sean buenos días o buenas tardes, bueno, ahí acomodan el saludo de acuerdo al horario del momento. Por este instante es todo. Seguimos recomendando, se sigan cuidando, nos seguimos viendo y seguimos atendiendo. Estamos a la orden. Hasta luego.